Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal. Hacía mucho tiempo que no subía contenido a YouTube y esta vez lo hacemos con un preguntas y respuestas de la academia. Comenzamos. Como decía, hacía mucho tiempo que no subía contenido a mi canal de YouTube, prácticamente desde el final de la temporada pasada, y no son pocas las cosas que han pasado en clave academia. El Juvenil A campeonó con Fernando Torres tanto Liga como la Copa de Campeones, demostrando así ser el mejor juvenil de todo el país, y Fernando Torres relevó a Luis García Tevenet en el puesto de entrenador del filial. Tevenet ha pasado a formar parte del cuerpo técnico de Diego Pablo Simeone en el primer equipo. Terminada la primera vuelta en el grupo 2 de Primera Federación, el Athletic B de Fernando Torres ha acabado en quinta posición con 27 puntos por detrás de Hércules, Betis Deportivo, Real Murcia y el Antequera, que ha metido velocidad de crucero y ha sido finalmente el campeón de invierno. Como han pasado tantas cosas desde mi último vídeo, os he pedido por redes sociales que me dejaréis vuestras preguntas para poder responderlas en un vídeo, y la verdad es que no han sido pocas. Vamos a ello. Atleti es mi pasión nos pregunta lo siguiente: ¿crees que el Athletic B tiene posibilidad de ascender a segunda, o bien este año o bien el siguiente? Yo creo que viendo la temporada de Fernando Torres, yo soy optimista. Yo creo que se va a conseguir el ascenso y yo creo que va a ser con él. Tengo mucha fe puesta en el nuevo entrenador del filial, aparte de lo que se ha demostrado en el Juvenil A. Creo que su propuesta de fútbol es bastante interesante, si bien tiene todavía aspectos por mejorar. Esta temporada está por ver, porque es verdad que el nivel del grupo con respecto al año pasado ha caído. Me refiero al grupo 2 de la categoría, no al grupo como equipo, pero sí es verdad que el filial, el Athletic B, necesita empezar a consolidar sus partidos en casa, empezar a materializar la gran cantidad de ocasiones que tiene y esos puntos que no se están consiguiendo en casa, porque recordemos, la mayoría de puntos obtenidos están siendo a domicilio y sobre todo en partidos importantes como Alcorcón, Real Murcia, Hércules, Betis Deportivo. En casa hay que empezar a ganar los partidos, porque así, con esa dificultad para ganar en la categoría, al equipo se le va a consolidar en esa zona de playoff y quién sabe si puede recortarle puntos a la Antequera y terminar la liga regular peleando el ascenso directo con los antequeranos. Aleti Estarista nos pregunta si creo que saldrá algún titular del B ahora en enero. Yo personalmente no lo creo. Creo que, como ha pasado con el caso de Alejandro Mestanza, aquellos jugadores que han tenido poca continuidad en el equipo esta mitad de temporada buscarán salida. Puede ser el caso de Abde, porque ahora que ha vuelto Borja Garcés hay 4 delanteros centro en la plantilla y Abde es el más perjudicado en cuanto a participación y sobre todo en este caso de Borja. Creo que lo mejor para él sería que saliera cedido media temporada, como ha hecho Mestanza, y además poder inscribir así a gente como Alberto Moreno, que está entrenando pero no tiene ficha. Y además, con la cantidad de fichas y de efectivos que hay en el filial, es muy complicado darle minutos a todo, por lo que yo creo que habría que aligerar efectivos. Tampoco creo que muchos para no descompensar la plantilla, pero sí que creo que jugadores como Abde deberían salir. Me dice A. García Mores: hola Sancris, hola crack. Mi pregunta es más sobre Torres. ¿Qué potencial como entrenador crees que tiene? ¿Lo ves en un futuro en el Atlético con un proyecto a largo plazo, o más como parche? Yo creo que parche no, porque además en la directiva, en la cúpula, en las esferas altas, como se suele decir en el periodismo, sí que tienen la intención de que Torres sea entrenador del primer equipo en el futuro, a largo plazo diría yo. Creo que en ese caso Fernando Torres seguirá en el filial y, dependiendo de cómo lo haga esta temporada, quizás pueda continuar, sea en segunda división si se asciende, en segunda división si deja el cargo después de una temporada, o si sube directamente al primer equipo. Personalmente yo creo que antes de que entrene Torres al primer equipo, es decir, que cuando se vaya Simeone, habrá otro entrenador mucho más contrastado. Turno para Rubén Ledesma, que me hace una pregunta bastante curiosa. ¿Quién crees que ha sido el mejor jugador que ha pasado por el filial, que por A o por B no ha llegado a ser grande? Lo he mencionado hace poco. Yo creo que Borja Garcés podría ser un buen ejemplo. Es un jugador que yo pensaba que iba a despuntar, y en los 4 años que ha estado en segunda división apenas ha demostrado tener nivel para la categoría. Creo que ha aportado ciertas cifras, no ha bajado de los 7 goles generados, pero creo que le falta algo para ser titular en un equipo de bastante injundia.
Yo pensaba que iba a llegar a primera división como mínimo, pero se ha visto que no. Puede ser también el caso de Germán Valera, que en la cantera la verdad que despuntaba también bastante, se decía que podía llegar a primer equipo, pero en su paso por segunda división pues ha dejado más dudas que certezas. Cuando jugó en el Andorra es verdad que no tenía tanta presión, pero apenas aportó 2 goles y 2 asistencias. Si preguntáis por Zaragoza, no tienen buen recuerdo y ha fichado libre por el Valencia, siendo un fichaje un tanto raro, por así decirlo, porque como decía, apenas ha destacado en segunda división. Otro caso podría ser Mario Soriano, que a mí es un jugador que me gusta bastante y me sigue gustando. En primera federación con el Depor lo ha hecho bastante bien, tampoco ha generado una gran cantidad de cifras, pero sí que ha sido muy importante en momentos clave. En el Eibar también ha sido importante y se ha visto que es jugador de segunda división de largo, y en el Depor en esta temporada parece que le está costando un poco, pero ya lleva varios goles. Pero yo, por ejemplo, pensaba que iba a llegar a primera división. Pregunta de Diego ATM_11. Si tuvieses que apostar todo tu dinero a que un jugador del filial llegue al primer equipo, ¿quién sería? Gracias. Personalmente yo creo que Jero Espina. ¿Y por qué? Es verdad que solo lleva media temporada, solo tiene 19 años, pero es que lo que ha demostrado es una superioridad abrumadora con respecto a todos sus rivales. Es un jugador que no ha dejado indiferente a nadie, que creo que va a hacer carreras de sobra en el fútbol profesional y sobre todo en primera división, y no sé si por el ser argentino eso le puede tirar más a Simeone, pero sí es cierto que quitando eso está destacando muchísimo en esta primera vuelta en primera federación. Es verdad que ha tenido mala suerte ahora con las lesiones, no ha podido disputar muchos minutos, precisamente contra el Algeciras en la última jornada volvió a ser convocado, pero no tuvo minutos. Esta pregunta de Gomis_11 me parece muy interesante. Siendo totalmente honesto, ¿en qué top situarías la academia dentro de las canteras de toda España? Evidentemente la del Barcelona no puede no estar en el top 1. Yo mencionaría también en el top 2 o 3, no pongo un orden en concreto, a las dos vascas más importantes, que son la de la Real Sociedad y la del Athletic Club. Me parece que la del Celta debe estar ahí arriba, junto con las de Sevilla y Betis, porque me parece que son dos canteras que en los últimos años y de siempre están produciendo mucho talento que se está viendo en los primeros equipos de cada equipo. Hay una cantera que me parece muy infravalorada, que es la del Málaga, porque si bien en los últimos años está teniendo dificultades en cuanto a lo institucional y lo económico, precisamente esto último está motivando al club, con cambio de propiedad, de dirección deportiva, a subir más gente de la cantera. Izan Merino, Aarón Ochoa, Antoñito Cordero, Kevin Medina, David Larrubia, ahora Chupete, que ha debutado con gol, y un largo etcétera, que además ya el año pasado en Primera Federación dieron muy buen nivel y yo considero que deberían estar ahí. En cuanto a la Athletic, yo la metería en un top 10, creo que sería lo más adecuado porque hay otras canteras fuertes, puede ser por ejemplo la del Villarreal. Si bien es cierto que la del Villarreal siempre va a estar en polémica, pues por lo que todos sabemos, creo que las asturianas tienen nivel pero no están destacando del todo. En los últimos años para mí está más fuerte la del Oviedo, pero yo creo que la del Athletic en un top 10 sería lo más adecuado. Manu1903, al que le mando un abrazo enorme, me pregunta lo siguiente: 3 jugadores de toda la academia a los que ves serios candidatos de llegar al primer equipo y consolidarse. He mencionado ya 2, Jero Espina me parece el más importante en ese sentido, el más destacado mejor dicho. Ryan Belait yo creo que lo tiene todo también para llegar al primer equipo, y siempre he destacado mucho el papel y el nivel especialmente de los laterales izquierdos. En la academia hay gran cantidad de laterales izquierdos talentosos y uno que es el más cercano por la categoría y el club donde juega es Julio Díaz. Es un lateral izquierdo de corte más ofensivo que defensivo, pero es que además defensivamente ha crecido muchísimo en estos últimos 2 años. Es un jugador muy parecido por características a Jordi Alba, que mejora también a Jordi Alba en lo defensivo, que siempre ha dado un rendimiento muy regular y notable y que yo creo que va a hacer carrera sin ningún tipo de duda. Dice mi querido Diogo Alves: ¿Jano Monserrate tiene nivel para el primer equipo? Yo creo que lo que le falta a Jano Monserrate es regularidad, un poco como le pasa a Ryan Belait, solo que Ryan al final por su nivel y por su importancia ha conseguido tenerla, aparte de que no ha sido convocado por la sub-19, que yo pienso personalmente que es lo que le está lastrando a Jano Monserrate. Es decir, si no está gozando con continuidad es porque cada 2 por 3 ha habido convocatoria de
ni de la selección española en categorías inferiores y siempre ha sido convocado. Por tanto, se ha perdido varios partidos con el filial y eso le ha lastrado para tener esa regularidad. Si bien creo que en las últimas semanas y sobre todo este último partido contra el Algeciras, donde partió como suplente y tuvo minutos en el tramo final del partido, su actuación fue positiva y confío. Soy optimista con Jano, pero le falta todavía para el primer equipo. Pregunta ahora corte de Renildo, que sinceramente me parece una de las cuentas más infravaloradas de todo Twitter Athletic. ¿Qué tal el nivel de Jero Espina en este último tramo de temporada? ¿Se ha estancado o sigue creciendo? Más o menos lo que decía antes, en el tramo final de la primera vuelta no ha podido tener continuidad por una lesión que la ha apartado de los terrenos de juego. Podemos valorar lo que ha jugado, que ha sido muy positivo, pero no ha jugado últimamente por una lesión que, como digo, la han mantenido alejado del filial. O sea, ha estado entrenando al margen y es verdad que en el último partido contra el Algeciras ya ha vuelto a ser convocado, pero no ha tenido minutos. En general, la temporada de Jero Espina está siendo notable para sobresaliente, salvo un partido donde jugó fuera de posición y yo creo que no va a volver a jugar, porque me parecería un error. Hablo de la posición de líbero en una defensa de 3 centrales, pero yo soy muy optimista con Jero y, como he dicho en las otras preguntas, creo que va a llegar al primer equipo. Me pregunta Diego Domínguez, un gran amigo al que le mando un abrazo enorme, lo siguiente: viendo que a corto o medio plazo Simeone no tiene pensado dejarnos y que no lo haga jamás, ¿hasta cuándo ves tú que Torres puede esperar su momento para subir al primer equipo antes de irse a seguir su carrera de entrenador? Es complicado. Yo antes he dicho que considero que va a seguir en cantera mínimo este año y el siguiente, independientemente de lo que pase con el filial, a no ser que defienda de repente, que yo creo que no va a pasar. Creo que su futuro no va ligado a los resultados deportivos, pero sí a la evolución futbolística de su equipo, y yo considero que acabará dando el salto a segunda división, quizás un primera, pero que no va a dar el salto directamente al primer equipo. Creo que si se va Simeone, no sé cuándo, y espero que ojalá no lo haga nunca, pero evidentemente nada es eterno. Creo que va a haber un entrenador de por medio, ya contrastado tanto en España como en Europa. Ojalá que sea así, en el caso de que Simeone salga, que como digo, espero que no salga nunca. Y ya a partir de ahí, viendo la evolución de Fernando Torres, sí creo que puede ser candidato. No que sí o sí vaya a entrenar al primer equipo, pero no creo que vaya a dar el salto de forma directa. Me pregunta Rivera 1903, ¿quién tiene mejor pelo, Sancris o Cerezo? Bueno, yo creo que no hay mucha discusión, ¿no? Dice colchonerista, Don Sancris, un saludo para ti. Una pregunta: ¿cuál de todos los canteranos, incluidos categorías inferiores al Athletic B, te da la sensación de ser importante en el futuro para el primer equipo? Aquel jugador que de la misma sensación que daba en su momento Pablo Barrios. Yo creo que Pablo Barrios no daba tanta sensación de que sí o sí le iban a subir al primer equipo. De hecho, para mí me pareció noticia. O sea, no es algo que yo esperaba, por así decirlo. Es verdad que venía haciéndolo muy bien en el filial, donde se notaba que era infinitamente superior a prácticamente todos los rivales. Y en el filial, como digo, y en el juvenil, lo venía haciendo muy bien, pero no me daba la sensación de que le iban a subir sí o sí. Sí pensaba que quizás podía tener alguna chance, pero no la carrera que está teniendo hasta ahora. He mencionado ya a dos, como son Jero Espina y Ryan Belait. He mencionado también a Julio Díaz, un jugador que yo creo que va a llegar lejos. No sé si en el Atleti va a ser Javier Díaz, más conocido como Javichu, medio centro del Juvenil A, que si bien no es muy elegante lo estético, en su forma de jugar tiene muy buen criterio y además es muy inteligente, que es muy importante. Tiene la cabeza muy bien amueblada y yo sí confío en que va a llegar lejos. Es de esos jugadores que sabe que como siga en esta evolución va a llegar al fútbol profesional y va a hacer carrera sin ningún tipo de duda. Si tuviera que quedarme con otro jugador que sea más por momento, me gustaría que Sergio Esteban fuera importante, pero bueno, hay muchos factores que determinan si un jugador va a llegar al primer equipo de su club y además con la exigencia que hay en el Atleti, o al menos va a hacer carrera en el fútbol profesional. Jesucito Alfaro nos pregunta el porcentaje de que Javier Boñar sea jugador de la primera plantilla. Yo veo a mucha gente ilusionada con Boñar. En cierta parte lo puedo entender porque al final lleva 3 goles siendo defensa. Él realmente central de origen, que esto creo que o no lo sabe mucha gente o se les ha olvidado. Desde que subió al filial, que además subió muy pronto, lo ha hecho siempre como lateral. Esta temporada algún partido ha llegado a cerrar como central por derecha, pero en un contexto muy concreto. Ha jugado incluso de mediocampista como interior y el porcentaje yo creo que es bajo, pero como el de la gran mayoría, porque depende de muchos factores, porque yo creo que defensivamente tiene que mejorar, sobre todo en el 1 para 1 defensivo. Creo que los duelos aéreos, pese a que su estatura no
es corta, suele ganar los duelos, creo que utiliza muy bien su cuerpo y con pelota da mucho al equipo, pero yo creo que le falta todavía un pelín, creo que todavía tiene que decidir mejor y sobre todo los centros, si va a terminar actuando de lateral, tiene que mejorarlos porque evidentemente él es central, pero cuando ha jugado de lateral creo que es algo que puede mejorar, que yo le veo potencial porque si lo incorpora a su juego puede dar mucho al filial. Sobre Selu Diallo, que me lo habéis preguntado muchos en el día a día, nos pregunta Ismago 1903. ¿Qué sabemos al final de Diallo? Para poner en contexto, él llega este verano como cedido procedente del Deportivo Alavés con opción de compra. No es obligatoria que yo sepa. No sé cuál es el importe, no sé, desconozco si hay algún tipo de cláusula o de bonus para el Alavés en caso de que sea convocado por el primer equipo y que ahí se entienda que no haya sido convocado todavía. Sí que ha sido citado para entrenar, pero eso, bueno, tiene relevancia, pero no es tan relevante en lo contractual, pero desconozco sinceramente cuál es el importe de esa opción de compra, desconozco si tiene algún tipo de bonus. Sí que os puedo decir que de a poco estoy consiguiendo recabar información, pero hasta que no tenga nada en concreto y en firme no me voy a aventurar a decir nada porque evidentemente mi reputación, aunque no sea enorme, quiero conservarla y quiero que sigáis considerándome un periodista fiable cuando hablo de algo que yo sé que es la cantera y cuando doy informaciones que no suelen ser muchas, pero cuando las doy trato de que sean lo más fiable posible. Me pregunta Miguel de Red. Hola Sancris. Hola crack. ¿Crees que si no hay ascenso, Fernando seguirá el año que viene en el filial? Si lo hay no tengo dudas, ya que sería fútbol profesional. Pero si no... Gracias. Gracias a ti por la pregunta, porque me parece muy buena. Está muy bien pensada. Yo sigo pensando, como he dicho antes, que no está ligado su futuro en el club a los resultados deportivos, sino sobre todo a la evolución futbolística, tanto él como entrenador, como de su equipo, que ahora mismo es el Athletic B. Yo considero que la propuesta de fútbol que está haciendo es muy interesante, que está siendo en general dominante y superior a los rivales, salvo en algunos partidos, porque evidentemente hay equipos muy potentes en este grupo, pero yo creo que independientemente de si asciende o no, que no es un objetivo, insisto, en el club, claro que gustaría que ascendieran, pero no es un objetivo marcado en verano, más allá de que es un deseo. Considero que su futuro depende más de su evolución como entrenador que de los resultados deportivos. Y por último, una pregunta que he querido dejar para el final porque me parece muy buena, que lo hace Subhana Gismera. Me parece una de las cuentas más infravaloradas, sobre todo de Twitter Athletic Academia. Os recomiendo que la sigáis porque sabe incluso más que yo a veces. Pues yo siempre digo que información no suelo tener, pero bueno, quizás puedo tener ventaja en eso. Pero hay gente como él que sigue más tiempo, desde hace más, a la cantera y me pregunta lo siguiente. Una más general. Opinión del modelo de cantera que lleva el Atleti en comparación a otros como el del Barça, en cuanto a preferir que se completen etapas y no adelantar de categoría a los jugadores, salvo en casos excepcionales. Yo en estas cosas soy muy crítico porque sí es verdad que en los últimos años se ha hablado más de captación de otras canteras más que de formar el producto propio. Entiendo que la palabra producto quede un poco feo, pero yo que soy muy purista en cuanto al tema de los canteranos, siempre he preferido que se potencie y se fomente más lo de la casa, que lleguen en edad de cadetes y tienen que llegar de otros equipos, o que ya esté en el club en categorías inferiores, y en el caso del Athletic B, que cada 2 por 3 vemos que vienen jugadores con cierta veteranía al filial, cuando se sabe que su paso por el filial va a ser no fugaz, pero no va a estar mucho tiempo, y que al final jugar en el filial del Atlético de Madrid lo que les aporta, además del nivel, es caché y aportar el haber jugado en este equipo en el currículum para poder llegar más lejos en su carrera, o que equipos de mayor enjundia en el fútbol profesional quieran hacerse con sus servicios. Personalmente estoy mucho más a favor de lo que hace el Barça y sobre todo el Celta, porque el Celta, leía ayer un artículo sobre el tema de la cantera, que hace un tiempo en el Celta Fortuna, ahora se llama Celta Fortuna, antes Celta B, se daba mucha importancia a lo de traer gente de fuera con experiencia, con veteranía en la categoría, y acabó no siendo un fiasco, pero no llegaron a los resultados que ellos esperaban, y ahora se ve que en el Celta Fortuna hay varios jugadores en edad juvenil contando con muchos minutos, y es algo que personalmente a mí me gustaría mucho. Prefiero los modelos que está compitiendo Celta, Málaga, por ejemplo, Barcelona, que el que está llevando el Atlético de Madrid.
Esto, que conste, es una crítica constructiva, no es por hatear al club ni mucho menos, pero es mi opinión y es mi forma de ver cómo debería llevarse la cantera. Pero bueno, siempre estoy abierto al diálogo, a conversar, y que además considero que eso forma parte del día a día y que puede ser más enriquecedor a la hora de ver varios puntos de vista en cuanto al modelo de gestión de la cantera. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. A mí personalmente me ha gustado, tenía pensado hacer uno hace un tiempo pero no se pudo dar al final, y si os ha gustado ya sabéis, dale al like, suscribiros, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo del canal. Recordad que estoy más activo por mis redes sociales, si buscáis jsancris_ en Twitter, ahí me tendréis con toda la actualidad de la cantera. Y además los martes, tanto en Twitch como en YouTube, a partir de las 6:30, analizo la actualidad de la academia con el periodista Rubén Uría, al que le agradezco enormemente la oportunidad que me ha dado. Así que sin más dilación, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.